Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas. Esta es una emisión más de La Cocina de Chabela. Maru Chávez, titular de ese espacio. Adelante. Mayo de 2021 estamos nuevamente en la sobremesa en la cocina de Chabela con Cecilia Figueroa, que como cada miércoles está a cargo de los controles técnicos y de la co-conducción de este programa. Muchas gracias, Ceci, por estar nuevamente acá con nosotras. Y hoy abordaremos un tema que me parece de vital importancia para la vida de la sociedad de nuestra América Latina y que tiene que ver con los sucesos de las últimas semanas en Colombia. Y está con nosotras Mónica Valdés, nuestra querida amiga, compañera, feminista, militante de la comunicación comunitaria, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, y que en algunas otras ocasiones ha estado acá en la cocina, y hoy nuevamente porque Mónica está en el epicentro de estos eventos, sucesos, incidentes, todo esto junto que han estado pasando en Colombia y que lamentablemente ha costado la vida a personas. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Maru, a ti y a Ceci y a todas las personas que estamos aquí cocinando información, preparando el alimento de la conexión entre los pueblos. Y bueno, muchas gracias por el interés de la cocina de Chabela, por lo que está pasando hoy en Colombia. Mónica, hemos titulado a este episodio de la cocina como Colombia, ¿qué es lo que está en juego? Porque hemos tenido noticias a través de los medios de comunicación hegemónicos, el mainstream llamado. Hemos tenido noticias también por las redes sociales, una gran cantidad de información que se ha vertido en Twitter sobre todo. Pero a mí me gustaría que abordáramos los sucesos, por supuesto, haciendo el contexto, cómo empieza, cuál es la causa de las movilizaciones, pero también desde esta perspectiva, porque a mí me parece que esto que hemos visto las últimas semanas solo es una consecuencia de un proceso histórico, como casi todos los movimientos sociales, ¿no? Que pues se ha venido estando en Colombia. Cuéntanos. Sí. Muy bien, lo has dicho muy bien, este paro nacional en Colombia que hoy completa 14 días consecutivos no es un movimiento espontáneo, sino una acumulación de una ciudadanía pues que se ha volcado a las calles ejerciendo su legítimo derecho a la protesta para hacer
provocar un diálogo social con todo el conjunto del Estado para expresarse primero frente a hechos tan graves, ¿no? Como los temas de violencia, la represión, las agresiones que se han sucedido dentro de la misma protesta, que han evidenciado una vez más el excesivo uso de la fuerza en Colombia, la capacidad de daño que puede hacer la fuerza pública cuando su rol no es ese, ¿no? Es el de la protección de la ciudadanía. Entonces ha salido también en el escenario de la agenda la reforma policial, la reforma al escuadrón antidisturbios del SMAT, que es como en Chile, por ejemplo, se les conoce como carabineros. Esta es como una policía especializada para temas de terrorismo, y pues por supuesto que la ciudadanía no es terrorista, aunque se han presentado hechos vandálicos. Bueno, el detonante de esta protesta hace 14 días fue una propuesta del gobierno nacional de hacer una reforma tributaria. En esa reforma tributaria que el gobierno del presidente Duque presentó al Congreso, hubo un sentimiento casi que unificado de descontento, y por un momento no le correspondía a un sector social, sino que ahí la gota que derramó el vaso fue cómo es posible que algunos en medio de la pandemia, en medio de una circunstancia de empobrecimiento mayor de las clases más desfavorecidas, pero también de los sectores de las clases medias que se han ido empobreciendo a causa de la falta de trabajo y de posibilidades de la economía, se planteara una reforma tributaria que no afectara el bolsillo de los que más tienen. Es decir, no se reportaba ahí como una reforma que estaba gravando alimentos de la canasta familiar. Hubo muchos memes y muchas discusiones sobre por qué se iban a gravar con impuestos los huevos, el café, elementos de la vida, de la comida del día a día. Y hubo un hecho también que fue otro, enardeció mucho a la gente, fue que el ministro líder, digamos, de la reforma tributaria, Carrasquilla, le hicieron la pregunta si sabía cuánto valía un huevo, cuánto valía un huevo en Colombia, que, digamos, no sabía, dijo pues una barbaridad. Por supuesto que dio para muchas bromas, pero también para poner en la discusión si el ministro Carrasquilla está grabando la canasta familiar y no sabe cuánto valen los alimentos, está tan desconectado de la realidad del país que no tiene, digamos, autoridad para hacerlo. Pero adicionalmente, y esa es la anécdota, pero lo que estaba detrás es que el ministro fue evidentemente acusado de ser un evasor de impuestos, porque su patrimonio, principales recursos, se vio involucrado con los llamados Panama Papers, que es como poner en el paraíso fiscal su patrimonio y no tributarle al país. Y la declaración de renta que se presenta anualmente, el ministro se hizo pública, debería ser pública siempre para los servidores públicos, pero se viralizó su declaración de renta en ceros, teniendo pues siendo parte del 20% del país que tiene patrimonio por encima de los 1.000 millones de pesos. Entonces, digamos, esa desconexión del gobierno para luego decirle al país: vamos a gravarle los alimentos, los servicios funerarios, cuando todos los días hay muertos por la pandemia. Grabar servicios funerarios parecía como un hecho dantesco. Los servicios públicos, las pensiones, el deporte, el cine, el arte, el teatro, y al mismo tiempo excepciones para el sector financiero, rebajas a los impuestos anuales para los emporios económicos, especialmente para las industrias extractivas, el carbón, el petróleo, la minería, y unas grandes corporaciones financieras, pero también
uno de los oligopolios más importantes del país, que tienen el negocio de los medios de comunicación y el negocio de las bebidas azucaradas o gaseosas, excepciones de impuestos que, claro, como crean un gran vacío fiscal y empezaron en el 2019 con el ascenso del gobierno del presidente Duque, pues 2 años después se lo quieren clavar a las clases medias y más desfavorecidas. Entonces eso enardeció, pero porque aún, a pesar de que esta reforma logró caer a los pocos días de las manifestaciones, desafortunadamente no era el único oportunismo legislativo que estaba en curso. También está una reforma a la salud que entre el día de ayer y hoy se dice que también tambalea. La reforma a la salud, pues resumiéndolo, pues afecta especialmente a 1.000 hospitales públicos, y por otro lado, pues también se ha hecho, pues se ha aprovechado para hacer una discusión general sobre la falta de compromiso por implementar los acuerdos de paz que se firmaron en 2016, y también un rechazo generalizado pues a la corrupción institucional que se ha hecho más evidente en tiempos del COVID-19, el sobreendeudamiento del Estado con la compra, por ejemplo, de aviones de guerra en momentos en que deberían estarse implementando pues medidas de transformación profundas, y por supuesto también todo el tema de las masacres y las diferentes muertes que ha habido contra líderes sociales y exfirmantes de paz. Entonces todo configura una movilización social que en gran medida protagonizan los jóvenes de diferentes regiones del país y muy concentrados en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, el eje cafetero, y pues Cali como el mayor epicentro de estas movilizaciones, y ahora pues un gran impacto que sienten los jóvenes por pues digamos, por la respuesta militarizada y excesiva del uso de la fuerza policial. Yo me pregunto, ¿por qué en medio de una pandemia enviar una reforma de este tipo? Y mi siguiente pregunta es, ¿el sistema médico es público, es privado, es mixto? ¿Cómo está el sistema médico? Sí, hay una lideresa de opinión que decía que para que la gente en el tercer pico de la pandemia, con el 95% de las UCIs ocupadas, la gente se vaya a las calles desaforadamente y de manera consecutiva ya, como les decía, 14 días, es porque el Estado y sus medidas, sus políticas públicas y sus decisiones son más peligrosas que la propia pandemia. O sea, es un síntoma social de descontento que, por supuesto, empezó con todo el estallido social que hubo en América Latina en noviembre, entre octubre y noviembre del 2019, se vio interrumpida por el diciembre y por la pandemia, pero al profundizarse en medio de la crisis económica, social y política que hoy vive el país, pues ya no da más espera, aún con el riesgo tan grave que hay para la salud. El sistema de salud de Colombia, Maru, tiene un modelo que se rige por una ley que se llama la Ley 100, es una ley que fue propuesta por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez. Básicamente corresponde a una desaparición paulatina de la financiación de este sector por parte de recursos públicos y una delegación de ese derecho a las empresas prestadoras del servicio de la salud, las llamadas EPS. O sea, hay una cobertura que se supone más amplia, porque
haría que el sistema tuviera una posición como solidaria de los que están devengando un salario que permiten ayudar a subsidiar a quienes están en los niveles más bajos de ingresos. Sin embargo, el sistema como tal no logra esa solidaridad y esa equidad, porque en gran medida los beneficios que se aportan por parte de los trabajadores se concentran en empresas privadas que no están haciendo especialmente dos cosas. Una es la prevención. Esas eran lo que el sistema lo que quería era que se hiciera prevención y para, digamos, descargar en buena medida el subsidio, o sea, las enfermedades más costosas, pero no lo están haciendo. Y por otro lado hay una desprotección social, digamos, porque como esto se basaba en el hecho de trabajadores que tenían las condiciones laborales reguladas y constantes, lo que ha pasado es que el mismo derecho al trabajo y las condiciones y el acceso a contratos de alguna manera formales han ido decreciendo. Entonces, cada vez profesionales, nivel técnico y nivel operario, tienen más como salud durante el tiempo en que tienen un contrato, y los contratos son de 3 meses, de 6 meses, y con mucha suerte 1 año, y pare de contar, casi nadie está con contrato indefinido. Pues por supuesto, cada vez que la persona queda en el aire en la posibilidad de continuar con su contrato, queda totalmente descubierta del sistema y tiene ese aporte que hace con su 12.5% de su salario para el sistema de salud, pues se desfinancia. Entonces, en gran medida, también se han destapado muchísimos, pero muchísimos casos de corrupción en estas empresas privadas. Y por otro lado, pues eso ha afectado también el fondo de pensiones, porque también el mismo oligopolio, que son pues 5 familias que se cuentan con los dedos de una mano, pues las que tienen la concentración, por ejemplo, los fondos privados de pensiones, están desfinanciando al fondo público de pensiones. Entonces, todo ese sistema de seguridad social que tiene por un lado las pensiones y por el otro lado el servicio y la cobertura de salud, es muy débil y poco sostenible, y por supuesto se ha delegado en el capital privado, y eso hace que la mayoría de la gente que está en la informalidad y que tiene condiciones muy precarias de subsistencia, pues queden por fuera, a tal punto que según las últimas estadísticas de lo que se ha medido la consecuencia en la calidad de vida en Colombia como parte de la pandemia, ya se registra que el 42% de la población está en línea de pobreza. Uh-huh. Y eso también implica que se necesite, por lo menos de parte del Estado en este momento, una renta básica que cubra por lo menos a las clases, a la población más vulnerable. Bien. Tengo yo. Adelante. Sí. Mónica, el escenario que nos acabas de describir, pues es prácticamente lo mismo que escuchamos el año pasado con relación a Chile. Y es el mismo escenario que hemos escuchado en otros momentos. Por ahí hay alguien, no sé si puedas bajarle a tu volumen, Maru. Y bueno, es la consecuencia de esta política neoliberal, ¿no? Que nosotros sin tapujos lo llamamos así acá en México. Y ya que has traído a colación la figura del expresidente Álvaro Uribe, ¿qué representa Álvaro Uribe? No es ingenua la pregunta, sino el asunto de
estas familias a las que haces referencia, esos intereses que podemos mirar como los grandes provocadores de esta situación para el caso de Colombia, pues esta política que fue dictada, que se impuso en tu país, como se impuso en casi todos los países de nuestra Latinoamérica, ¿qué representa una figura como la de Álvaro Uribe? ¿Por qué se dice que en realidad es quien está meciendo la cuna detrás de todas estas decisiones? Sí, bueno, el presidente Álvaro Uribe Vélez pues sacó en las elecciones pasadas a la presidencia pues a un candidato que era entonces prácticamente desconocido, y Iván Duque nunca había tenido un cargo público, de administración de lo público. Había sido senador y antes había sido simplemente un consultor de un nivel medio, digamos, pero nunca se había distinguido de una manera importante con algún liderazgo de ninguna especie. Entonces sale a la palestra pública, digamos, se reconoce que existe porque lo señala el expresidente Uribe Vélez. Y siempre la política, hasta el tono de voz de Duque, fue imitando a su mentor. Y de todas maneras, el expresidente pone un Twitter en la mañana y en la tarde el presidente de los colombianos y de las colombianas habla sobre lo que él pone. Es decir, parece que le dictara a través de Twitter qué tiene que hacer, y eso genera un vacío de liderazgo muy profundo y muy penoso para las necesidades y el momento histórico que vive el país. Le genera una debilidad, digamos, no solo de carácter, sino que tambalea la autonomía del presidente frente a su política y a sus decisiones. Tiene esta figura también muchas dificultades porque está manchada de sangre, y eso especialmente es importante que la gente que nos escucha en México o en otras partes del mundo que no conozcan. La Corte Penal Internacional ha estado pendiente de revisar diferentes temas, por ejemplo, todos los temas que han sido remitidos por el asesinato de 6.042 jóvenes que fueron reclutados con engaños durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe, y fueron asesinados para ahora a los militares que estuvieron comprometidos en el nivel alto y medio en estos delitos. Pero esto le da un mensaje muy, muy grave al país frente a la vulneración de los derechos humanos que vinieran por parte de crímenes de Estado. Y esto también ha hecho sacar muchísimo de ese descontento de las jóvenes que ya están en un nivel de universitarios, jóvenes de estudiantes o jóvenes que están en un nivel de precariedad en las barriadas y en las zonas más vulnerables del país, que están reclamando por ese no futuro, por el poco valor de la vida que ha implicado pues la vida de los jóvenes. Estos llamados, mal llamados, pues falsos positivos, porque en realidad son ejecuciones extrajudiciales, pues han puesto en evidencia pues que algo está mal ahí, ¿no? Que hay una cantidad de crímenes por esclarecer. Y más recientemente, pues el expresidente ha estado, Álvaro Uribe Vélez, ha estado pues respondiendo a una acusación por manipulación de testigos frente a la Fiscalía General de la Nación, que aunque es, digamos, una fiscalía que su fiscal es amigo, digamos, del
de su partido, no es un fiscal totalmente independiente, pues lo que ha demostrado es que enfrenta un proceso por manipulación de testigos. En el proceso pues también se han visto muchos delitos relacionados con el caso que denunció el senador Iván Cepeda. Quisiera leer unos comentarios aquí de Ave Sola, que dice que Uribe no gobernó, que es un empresario que intentó privatizar Colombia, como también lo ha pretendido acá el PAN y el PRI, y que abajo los gobiernos empresarios asesinos. Y esto me lleva justamente como a una primera respuesta, porque supongo que hay varias, pero una primera respuesta ante nuestra pregunta de qué está en juego. Diría yo que lo que está en juego es la consolidación de un sistema neoliberal en Colombia, como en muchos otros países de América Latina, y que eso mismo, en eso mismo seguiríamos en México si hubiésemos, o si estuviésemos ahora siendo gobernados por estos partidos que ha sido una tarea en los últimos 35 años más o menos, el instaurar y consolidar el sistema neoliberal. Sí, sin duda, pues hay también voces, ¿no? que a partir de la propia crisis global que reveló la COVID-19, el acceso a vacunas, el acceso a tratamiento, la posibilidad de proteger una población siendo un país pobre o un país donde funciona el Estado social de derecho, pues todas esas, digamos, observaciones y análisis, pues también han permitido como trabajar sobre una conciencia anticapitalista o al menos sobre la importancia de generar una redistribución de los ingresos, de los recursos, que permitan, si no erradicar ese capitalismo salvaje, por lo menos generar un capitalismo moderado que de alguna manera garantice los derechos fundamentales. Y por supuesto, en el caso de Colombia, como es una de las 4 naciones que en el mundo se consideran más inequitativas, es decir, no solamente en América Latina, sino que esa inequidad le ponen en el penoso lugar de la 4ª nación más inequitativa, por encima de muchos países africanos, por ejemplo, muestran que que por supuesto la guerra que tuvo Colombia y que mantiene desafortunadamente durante 60 años, a alguien le llenó los bolsillos, ¿no? A alguien se pudo lucrar de la muerte, bien sea por la expropiación de territorios, porque el despojo y el desplazamiento son unas de las más graves vulneraciones a los derechos humanos, bien sea por el propio narcotráfico y todo lo que es significado no solamente como negocio, sino como una fuente de poder que ha filtrado la vida cotidiana y también los poderes legales de la institucionalidad, y también pues todo lo que ha significado mantener en desequilibrio una nación con un gran potencial de recursos humanos, con un activo social muy grande que a pesar de 9 millones de víctimas sigue teniendo movimientos sociales y una sociedad que tiene hoy la capacidad de parar al país como lo ha hecho en estas últimas semanas, y cómo a pesar de ello y de la gran, digamos, diversidad étnica, cultural, la gran población en los territorios y gran medida una población joven con capacidad de trabajar y sacar adelante un proyecto colectivo de nación, no tienen hoy una oportunidad.
digamos que sí hay que decir, si nos podemos preguntar, todas estas gobiernos, todas estas representaciones que ha tenido Colombia durante las últimas 6 décadas, ¿cuál es su ética política? ¿Cuál ha sido su relación con los poderes económicos y financieros, territoriales, ganaderos, como en toda esa configuración de los poderes a nivel nacional y territorial? Y cómo hoy esta sociedad que hoy levanta su voz necesita y quiere transformaciones, pero por supuesto no son de un día para otro, y la coyuntura permite hablar de reforma fiscal y reforma a la salud y reforma a la policía, reformas que están sobre el tapete, pero el problema es mucho más profundo, mucho más complejo y requiere una propuesta inclusive electoral de más largo aliento y de posibilidad de inclusión de muchos sectores. Y en este asunto de la inclusión, Mónica, ¿qué con los medios de comunicación? ¿Qué con el papel de los medios de comunicación que también en tu país pues son monopólicos, ¿no? ¿Cuál está siendo su papel en este contexto? Muy buena la pregunta sobre la prensa, porque realmente, por un lado, hay medios muy permeados por narrativas segregacionistas, racistas, profundamente racistas, como se ha visto en los últimos días, dolorosamente racistas y no parcializadas, digamos. Hay medios así en la televisión y en la prensa, revistas que en otra época tuvieron un gran papel para el periodismo de investigación, como la revista Semana, hoy tiene una cantidad de columnistas y la misma política editorial que fue comprada por unos capitales privados, pues declinaron frente a el derecho a la información. Está también canales de televisión que tienen, digamos, que son corporaciones, como buena parte de los medios de comunicación en el mundo, pero desafortunadamente con muy poca vigilancia frente a su ética y además sin sanciones frente a las fake news que han divulgado. Sin embargo, también hay una prensa increíble, muy comprometida. Hay experiencias inclusive del sector privado, como el periódico El Espectador, tanto a nivel del periódico escrito y sus plataformas digitales que tiene diferentes formatos de opinión, de información, de sátira política, de análisis, que han logrado ser una alternativa muy importante para estos tiempos. Tienen un programa especial que se llama Colombia 2020, dedicado al análisis del posconflicto, del posacuerdo, y con una capacidad muy valiosa de generar pues preguntas, interlocución al poder, y también habilitar, más allá de la noticia del día a día, genera muchos espacios de diálogo público, y creo que ha sido muy importante porque pues justamente El Espectador, a través de su director que fue asesinado por las mafias, generó desde entonces y las generaciones posteriores un compromiso con la verdad. También ha habido una avalancha increíble de periodismo gráfico. Hay una experiencia que se llama Patata Caricaturas, por ejemplo, que a través de la caricatura rápidamente le pone historia, contexto, nombre propio a las víctimas, por ejemplo, que ya son más de 48 personas asesinadas en medio de estos menos de 15 días, presuntamente por parte de la Policía Nacional. Y esta experiencia de periodismo gráfico logra captar rápidamente, ir más allá del número y ponerle un nombre,
una expresión, un valor gráfico a esa víctima. Hay otras experiencias muy fascinantes de periodismo independiente a través de portales de noticias que, por ejemplo, hay una experiencia que se llama Colombia Check, muy interesante, que se dedica exclusivamente a captar las fake news y generar un análisis más sopesado, más equilibrado sobre información que pudo entregarse de manera parcial o equivocada. Y eso ha ayudado a contener un poco toda la información que desatan las redes sociales, que por un lado en algunos contextos es la única alternativa de circular una información de denuncia o una información en la que cada ciudadano o ciudadana se convierte en reportera, pero al no tener la formación periodística o el contexto puede fallar. Entonces Colombia Check es una experiencia de verificación muy importante y ha jugado un rol fundamental, por ejemplo, en las campañas políticas, en las elecciones, para generar una veeduría sobre afirmaciones muy tajantes, cifras, por ejemplo, que dicen los políticos en Colombia, tal, ellos revisan y dicen falso, verdadero, y parcialmente verdadero, parcialmente falso, y ponen esa información en contexto, como educando a los públicos. Y también hay una gran explosión de medios comunitarios independientes, podcasts, medios de sátira política, analistas independientes que crean un canal de YouTube y se dedican a hacer las preguntas que de pronto la prensa convencional o más amarrada o por autocensura no hace. Entonces yo creo que de alguna manera sigue siendo válido esa idea de que una democracia necesita tener una prensa a la altura de los sueños de sus ciudadanos y de las necesidades de su ciudadanía, y de alguna manera esto se ha venido complementando con fuentes de información que hacen monitoreo y capturan de una manera muy eficiente las denuncias. Y en el caso, por ejemplo, del Paro Nacional de Colombia, que arrancó el 28 de abril del 2021, ha habido 4 plataformas que especialmente recomiendo para quienes quieran estarse informando. Una se llama Indepaz, que es una ONG que durante mucho tiempo viene haciendo el seguimiento, monitoreo, observatorio de violaciones a los derechos humanos y tiene de primera mano la información. Está la campaña Defender la Libertad, que también ha sido una plataforma que sobre todo en Twitter viene sirviendo para captar denuncias, pero también para ir entregando digamos, el balance diario de la situación de derechos humanos a nivel pues latinoamericano, Human Rights Watch, y muy particularmente una ONG creada por jóvenes abogados y periodistas que se dedican a hacer una observación directa del comportamiento de la policía y también del Observatorio de los Derechos Constitucionales de Colombia, digamos, en una fragilidad tan grande de nuestra política y de nuestra democracia. Contar con ONGs como estas especializadas en estos temas, pues le da como un nivel técnico y discursivo que le ayuda mucho a los movimientos sociales, a los jóvenes y a un ciudadano del común de informarse con datos, con un periodismo de datos. Y por supuesto rutas del conflicto o plataformas como el canal de Noticias 1, por ejemplo, ofrecen sobre todo las preguntas incómodas que no suelen hacerse los medios que tienen más intereses políticos, digamos, por defender. Y haciendo este cruce entre el papel de los medios y lo que realmente está sucediendo, la narrativa que yo he visto en los medios comerciales, la televisión particularmente acá en México, es que hay una serie de grupos que están
metidos en el conflicto social, que no necesariamente son grupos sociales, que han contribuido a que se incremente la violencia. ¿Qué nos cuentas de eso, Mónica? Claro, sí, ha habido una manipulación narrativa, obviamente siempre hay una disputa narrativa y es muy importante que las audiencias, que nosotros y nosotras como públicos aprendamos a depurar esas narrativas, no las recibamos sin filtro. Y ahí yo creo que es importante en este caso de Colombia, pero pues sirve para toda América Latina. Yo creo que hay el Estado, bueno, o el gobierno, porque bueno, nosotros hacemos parte del Estado, pero el gobierno no separa discursivamente la protesta social del vandalismo. Entonces, lo mezcla, protesta social y vandalismo. Y los hechos vandálicos siempre están aquí o en cualquier lugar donde es frágil el Estado. Sucede una catástrofe natural o una catástrofe, digamos, un temblor, cualquier cosa, y ya hay vándalos listos a saquear, ¿no? Entonces, el vandalismo en regiones como las nuestras no son muy comunes, pero también hay una gramática de generar también dispositivos de infiltraciones a las protestas de personas que la quieren deslegitimar con hechos de violencia, pero también se dan personas que aún manifestándose también recurren a medios violentos para hacerse escuchar y en gran medida esos daños a la infraestructura, por ejemplo, o ciertos bloqueos que en determinados momentos no tienen ni siquiera un criterio de humanismo, que como se está dando en otros escenarios donde, aunque haya bloqueos, se hacen corredores humanitarios para que circulen alimentos, medicinas, etcétera. Eso hace mucho daño. Entonces, ¿qué se necesita? Que los medios de comunicación, así como los servidores públicos o quienes tienen un nivel de responsabilidad mayor, separen discursiva y técnicamente lo que es la protesta social pacífica, que está consagrada como un derecho constitucional, y los hechos vandálicos, porque esos hechos vandálicos son parte de acciones penales que se pueden perseguir judicialmente a quienes cometen esos delitos y se pueden separar y obviamente detener. Eso ayuda inclusive a proteger a los manifestantes y a las personas que de manera muchas veces simbólica, como lo han hecho los jóvenes, con sentido del humor, con salsa en las calles, carnaval en las calles, con arengas y pancartas que invitan a una interpelación de la sociedad sobre el momento que viven, se sume a un diálogo social y no se estigmatice o se criminalice como desafortunadamente ha venido pasando. Entonces, para ir sacando otras respuestas a lo que está en juego, se declara un paro nacional ante una propuesta de reforma hacendaria que pretende incrementar los impuestos. Esto, un llamado que es hecho por organizaciones sociales, por los sindicatos, por estudiantes principalmente. Y entonces, a los pocos días se detiene esa reforma. ¿Y por qué sigue el paro? Bueno, sigue porque está también la reforma a la salud, está la exigencia de detener las masacres y no deja de ser, digamos, curioso que durante todo el proceso, todos los días después del 2016, cuando Colombia como Estado firmó los acuerdos de paz con las FARC, desde ese momento hasta hoy
hay a más de 1000 víctimas asesinadas, tanto líderes y lideresas sociales, especialmente campesinos, campesinas, indígenas, afrocolombianos y defensores de derechos humanos, y también exfirmantes de paz, y como eso, a partir de estos días, cuando la policía está ocupada en retener las protestas y se ha dado esta presencia ciudadana en las calles, aunque ha habido más asesinatos, ese tema por lo menos haya detenido por algunos días esas muertes y ahora cobre las víctimas en las calles. Entonces ahí no se ha terminado el paro nacional porque el reclamo es mucho mayor. Por un lado, por la reforma de la salud, por otro lado, la exigencia a la implementación a los acuerdos de paz ha entrado dentro de los 5 puntos que reclaman los organizadores del paro, también el tema de la reforma a la policía y la evolución del SMAT, que es esta policía antidisturbios que donde llega hay muerte. Donde no está el SMAT, las protestas se mantienen pacíficas, silenciosas, respetuosas, con muchísimo civismo. Pero llega el SMAT y se siente que es una provocación que siempre termina con heridos, muertes e inclusive violaciones a las mujeres y violaciones de violencias de género. Se han reportado temblores, ONG, que es la organización que lleva las denuncias con mayor, digamos, frecuencia, está más al día. Habla de ya 10 mujeres que han reportado violaciones sexuales, inclusive hay 2 videos que circularon en donde el celular de una de las víctimas quedó encendido grabando y están las voces de estos policías. Y por otro lado, también se ha evidenciado que hay que la primera recomendación de un Estado es tener el monopolio de las armas para administrar de una manera muy responsable las armas y que la primera opción no es disparar. Y en el caso de Colombia, estas protestas se han profundizado precisamente porque al continuar la gente en las calles, lo que han, el llamado de Uribe Vélez en un trino que finalmente censuró la corporación de Twitter fue defiéndase a bala, soldados y policías de los manifestantes. Y esa orden se ha cumplido al punto que, como les decía, por lo menos hay 42 muertes en menos de 15 días presuntamente cometidas por la policía, pero la Defensoría del Pueblo y la Mesa de Víctimas de Personas Dadas por Desaparecidas y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya hablan de más de 900 personas desaparecidas que no se sabe dónde están, y sobre todo son jóvenes que salieron a manifestarse y no aparecen ni capturados, ni heridos, ni asesinados. Entonces, ¿dónde están? Por eso hoy hay nuevas manifestaciones en las calles, se está convocando paralelamente el diálogo, pero mientras que se sigan cometiendo estas violaciones tan flagrantes a los derechos humanos, pues la gente no va a retirarse de las protestas. Y esto es muy grave porque, como les digo, los reportes de las gobernaciones y las alcaldías hablan, para el caso de solo Bogotá, de que quedan solo 88 camas disponibles en las UCI y 95% de ocupación. Entonces, es muy grave. Con relación al movimiento feminista, Mónica, ¿es un sector, un grupo perfectamente identificado, organizado dentro de estas grandes movilizaciones,
¿O está la participación de las mujeres inserta dentro de otros sectores en donde participen? No sé, en los sindicatos, como alumnas, no sé, me llama mucho la atención saber cómo está ahorita el movimiento feminista colombiano participando de estas movilizaciones. Sí, ha sido activo. Siempre el movimiento feminista ha sido activo como organización, miembro de plataformas defensoras de derechos humanos y también independientemente como movimiento social. Y ahí ha habido diferentes intervenciones. Pues por un lado, en el caso de Cali, que ha sido el epicentro de la militarización, de la acción policial y también de la manifestación de la ciudadanía, las mujeres han jugado un rol muy importante en habilitar el diálogo entre las partes. Entonces, el movimiento social de mujeres en Cali y el Valle del Cauca, en varios de los municipios, ha sido fundamental para generar jornadas de conversación, para mantener la actitud de convivencia pacífica y también para expresar su preocupación por el accionar violento de la fuerza pública y la falta de atención a las demandas que está haciendo la ciudadanía. También las mujeres participan en el comité del paro, especialmente porque por ejemplo, el sindicato que tiene pues en gran medida un protagonismo en este comité es el sindicato de maestros y de maestras, que es FECODE, y sus dirigentes son mujeres y en gran medida sus integrantes en buena parte son ocupado por mujeres. Y por otro lado, pues la representante de las estudiantes por el sector universitario, también es una mujer, digamos que de alguna manera ahí ha jugado un rol importante. Por otro lado, pues otros sectores, otros movimientos sociales han sido siempre muy enfáticos en su consigna de no parimos hijos para la guerra, y por eso muchas de las mujeres que acompañan experiencias de políticas de no violencia han estado en las calles como garantes para, digamos, tratar de detener acciones vandálicas o infiltraciones de esas protestas ciudadanas, porque pues son muy organizadas y pueden de alguna manera hacer una presencia con experiencia en las calles, ¿no? Mónica, pues vamos a tener que ir cerrando y a mí me gustaría que nos dijeras qué miras hacia el futuro en términos de la organización social, pero también en términos del alto a la violencia. Lamentablemente hay 40 personas asesinadas, pero hablas de 900 personas que no se sabe en dónde están. Bueno, estas 900, entiendo, son a partir del periodo de la paz, sí. No, solamente en los últimos 15 días. En los últimos 15 días, wow. Y ya para hablar de toda la historia de desaparición forzada en Colombia, suman más de 80.000 personas. Por eso es que lo que estamos viendo es en una escala muy fuerte la repetición de viejas prácticas o de prácticas sistemáticas de silenciamiento y de agresión de parte pues de organismos estatales, y también lo que significa para un pueblo que se levanta en favor del diálogo, de las leyes, de la paz, de la prosperidad, de la democracia y todos los valores, que sean tan duramente silenciados con tanquetas, gases lacrimógenos, agua que hacían por chorros para golpear. Como lo han evidenciado pues muchísimos medios internacionales, especialmente por ejemplo la Deutsche Welle, el País de España,
la France 24, que han estado ahí en el lugar, han mostrado pues cómo es difícil escucharnos, es difícil respetar la vida desde el propio Estado y la necesidad de identificar esos patrones de persistencia del conflicto, identificar la dificultad de aceptar el disenso social, de aceptar, de abrir mecanismos de diálogo transformador, y la importancia también de vincular otros sectores como los empresarios, como las autoridades locales, como los jóvenes, en un diálogo que lleve a una ruta de soluciones pues eficaces y no sea simplemente pues el silenciamiento. Digamos que esa no es la tarea. Ahí yo creo que la única salida a los días que vienen, sea pues como una mediación de la comunidad internacional, de las instancias de los derechos humanos, que la Defensoría del Pueblo, que también es simpatizante pues del gobierno de turno, porque pues todos los organismos de control quedaron en manos del partido que lidera Álvaro Uribe, que es el Centro Democrático, y al no haber independencia de esos poderes, pues hace muy difícil que llamen la atención sobre el Ejecutivo, pues por lo menos que haya una buena participación de sectores. Por ejemplo, la Iglesia, la Arquidiócesis de Cali, la Conferencia Episcopal, están hablando de construir acuerdos, inclusive un pacto por la juventud, para garantizar oportunidades y participación política a estos sectores, y que estas protestas pues nos ayuden a que sea un espacio también de concertación y de acuerdos que de alguna manera nos lleven pues a entender que la democracia se hace con el constituyente primario, se hace con la gente, con este pueblo, y si este pueblo está diciendo no estamos de acuerdo con las reacciones que está haciendo el gobierno, pues tener la altura de sus demandas. Por supuesto, hace falta que el propio gobierno y los jefes de la policía pidan una disculpa pública y reconozcan y ajusticien de las personas que han sido responsables de las violaciones contra los derechos humanos, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, también agresiones. Hay 18 personas que han perdido sus ojos por agresiones oculares, y también todos los prejuicios racistas y clasistas que han hecho contra los jóvenes de las laderas, especialmente de Cali y la minga indígena, y por supuesto toda la censura que ha reportado la prensa. Han dicho que hay 85 agresiones por parte de la fuerza pública, y además que se han dado cortes de energía y cortes al acceso al internet, lo cual evidencia que ha habido censura, y también se reporta una muerte de parte de un policía, y quemas a infraestructura de la policía que han sido realizada por ciudadanos y ciudadanas que hayan podido estar relacionadas con estas infiltraciones, o personas que hayan hecho una manifestación violenta y que ha perjudicado toda esta propuesta de las organizaciones a conversar sobre una agenda de país. Entonces creo que la única vía es el diálogo nacional, territorial y local, que sea incluyente y que sea respaldado tanto por los movimientos sociales como por la comunidad internacional, y se reconozcan pues esta demanda que ya no da espera, pues por un cambio social, político, económico, que detenga digamos, una política de la muerte que ya no da más, ¿no? Son muchos años, son muchas generaciones perdidas, y hoy los jóvenes y las jóvenes de todo tipo, universitarias, líderes y artistas, indígenas, afrocampesinos, han dicho no más, y esta generación está pidiendo una transformación. Pues pongan un micrófono abierto, déjenlos hablar, escúchenlos, no los repriman, escúchenlos, escúchenlas, y
generen un compromiso con acciones de corto, mediano y largo plazo. Pues bien, Mónica, así es. Nos unimos a ese llamado. Es necesario que se respete el derecho a la protesta, sobre todo, y que haya un alto a la represión y, pues, como consecuencia, las muertes que están habiendo y a las personas lesionadas en Colombia y sobre todo personas jóvenes que nos hemos enterado que han perdido la vida. Pues muchas gracias por estar en esta cocina de Chabela, Mónica. Como siempre, un placer y muchas gracias por exponer de manera tan amplia y tan integral lo que se está jugando en Colombia. No, pues muchísimas gracias a la cocina de Chabela, a Ceci, a Maru por guiar la conversación y también por esa solidaridad que, como nos ha enseñado Yoconda Belli, es la ternura de los pueblos. Así es. Así es. Pues bien, Ceci, muchísimas gracias como cada miércoles por estar al frente de los controles técnicos y pues a quienes nos están escuchando, muchas gracias por estar ahí, por compartir esta conversación con Mónica Valdés, colombiana, militante de los medios comunitarios y vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, amiga también. Un caluroso abrazo a todas y a todos quienes nos escucharon, a Mónica. Gracias y nos encontramos el siguiente miércoles. Hasta pronto. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.